Muy buenas noches, profes. Bienvenidos y bienvenidas a este último webinar del diplomado. Es para mí un honor que estén aquí acompañándonos, que dediquen este tiempo de su descanso a escuchar a la última persona que tenemos como invitado en esta ocasión, eh, a través de la alianza que tenemos con la Universidad Javeriana, Pontificia Javeriana. Entonces, es una alegría para mí verles, también ver los saludos que nos están enviando a través del chat desde Macarena, y sé que están desde diversas zonas del país.
Para recordarles, yo soy Alexandra Molina, líder de la línea de educación mediática e informacional en la Fundación para la Libertad de Prensa. Quiero presentarles a nuestro invitado, el profesor Néstor David Polo Rojas. Él es antropólogo cum laude en Antropología y Comunicación por la Universidad Rovira y Virgili. Espero que lo haya pronunciado bien, profe. Es magíster en Comunicación por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y es licenciado en comunicación por la misma, no, por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, perdón. Ha sido editor, periodista, docente, investigador y conferencista en universidades en Ecuador, España y Colombia. Participa en diversas redes internacionales de investigación y su producción investigativa aborda la educomunicación, la alfabetización digital y los estudios de género. Actualmente es profesor de la Universidad de las Américas, la Universidad Intercultural Tway y la Pontificia Universidad Javeriana. Sigue trabajando con comunidades LGBTI más y procesos educativos. Profe, bienvenido. Este público anheloso de aprender y de escucharte te espera. No, no te estamos escuchando, profe. No. Aprovecho mientras el profe resuelve los temas de sonido. Quiero agradecerles, profes, por la paciencia con las calificaciones, por todo este proceso que a veces se nos complica un poco, pero muy chévere. Hemos estado recibiendo todos sus trabajos. Hay unas cosas muy sobresalientes y estoy muy contenta con todo esto. Aprovecho este espacio para invitarlos e invitarlas al lanzamiento, o bueno, a la convocatoria del Premio Periodismo Escolar en su versión tercera. Pronto la semana siguiente les enviaremos toda la información porque abriremos la convocatoria y esperamos que participen con sus trabajos. ¿Listo, Hola, profe? ahí sí ya me escuchan. Sí, ahí ya te Ya, escuchamos. perdona. Es que hace rato que no usaba Zoom. No, tranquila. Bueno, pues antes que nada, Alex, muchas gracias por la invitación y por la presentación y a la FLIP y a la Universidad Javeriana por la invitación también a compartir este espacio con ustedes. Con todas, pues buenas noches a todas y a todos. Y pues nada, entiendo que el tiempo es corto, entonces si quieren podríamos arrancar, ¿no? Claro Solo que sí. dame un minutico mientras tú les acabas de dar unas instrucciones, solo quiero abrir una última cuestión que tenía preparada para ustedes. Bueno, a ver, bueno, Alex me comentó que ustedes iban a hacer este proyecto, solo si me das un momento es que mi computador el día de hoy le dio por armarme problema y me reinició todo mientras estaba tratando de conectar. Pero bueno, si me dan un minutico, yo ya arranco. ¿Listo? Ujú. Bueno, profe, mientras estás ahí arrancando, voy a aprovechar a dar otra cuña. Profes, les recuerdo que la extensión de la entrega de esta última guía va a ir hasta el 29 de este mes, para que guarden la calma también, puedan terminar sus ejercicios. Ahorita al final el profe también nos va a ayudar con al menos la revisión de una guía o dos si nos da el tiempo. Entonces, muy chévere este espacio, profe, gracias. Con gusto. Ahora sí, ya estoy listo. Bueno, bueno, de nuevo, buenas noches a todas y a todos. Bueno, ya Alex me presentó, mi nombre es Néstor. Y bueno, para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio, antes que nada, ¿no? Entiendo que ya están al final de su diplomado y que ustedes han venido desarrollando ya un proyecto. Entonces, bueno, para empezar con una nota un poquitico más interactiva, yo quiero empezar pidiéndoles que por favor ustedes no sé si han utilizado alguna vez la aplicación Socrative, básicamente. Quiero hacerles como una pequeña actividad a través de Socrative
Voy a ponerles acá si es que no lo han utilizado. Les voy a pedir que mientras yo voy desarrollando esta charla, porque la idea es hacerla un poquito más interactiva y no tanto charla magistral en realidad, les voy a pedir que ingresen a Socrative y en Socrative ustedes van a ver no sé si lo han utilizado previamente, voy a compartir pantalla, creo que así va a ser más fácil indicarles. ¿Listo? Denme un segundito. Listo. Vale. No sé si están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, a ver, quiero hacer una cosa muy sencilla. No la tienen que responder en este momento. Esto va a estar abierto a lo largo de estos 30 minutos más o menos que voy a estar hablando. Ya, entiendo que ustedes están desarrollando un proyecto, ¿no es cierto? Y la pregunta que yo quisiera que me respondan, y como les digo, no la tienen que hacer en este momento, sino puede hacer mientras me escuchan durante este momento, este tiempo, es cómo este producto que han venido desarrollando en el diplomado puede propiciar un proceso de mediación comunitaria. ¿Ya? Como les digo, no me tienen que contestar ahorita, va a estar abierto. Por favor, si ustedes ingresan socrative.com, ustedes van a entrar a una sección que va a decir Student Login. Acá, es más, creo que lo voy a abrir en un cuadro aparte, solamente para que lo puedan ver cómo se debería ver si es que no lo han utilizado antes. Ya, si no lo han utilizado antes, no hay problema. Les voy a pedir que ingresen en este cuadro. Le van a poner el código Polo126, igual se los anoté en el chat. Y ahí van a colocar su nombre y cuando estén listos puedan contestar lo que ustedes sientan que es como una respuesta apropiada a la pregunta que les estoy formulando. ¿Listo? Vuelvo y repito, la pregunta es, ¿cómo este producto que están desarrollando puede propiciar un proceso de mediación comunitaria? ¿Listo? Les digo, voy a tratar de hablar en un lapso, ojalá menos de 30 minutos, para que tengamos realmente espacio, más bien de interactuar con ustedes, de hablar de sus proyectos, pero dicho esto, Alex, sí te voy a pedir el favor, interrúmpame cuando quieran, ¿ok? Por favor, interrúmpame en el momento que ustedes quieran, intervengan en el momento que ustedes deseen. Lo que les voy a presentar el día de hoy, como bien explicaba Alexandra hace un momento, es una pequeña charla sobre qué es la comunicación comunitaria, cómo pensarla en contextos virtuales y presenciales. Y les voy a presentar algunas iniciativas y algunos proyectos en los que he podido trabajar en los últimos años, que ojalá, más que nada, les puedan dar como ideas también sobre qué podrían hacer ustedes con sus proyectos, ¿no? Y por dónde podrían ir como orientando esa mediación. ¿Listo? Entonces, como les digo, el micrófono está abierto para ustedes también. O si no pueden abrir el micrófono, pueden intervenir a través del chat de la conferencia. Solo le voy a pedir a Alex que si alguien pide la palabra o alguien hace algún comentario o una pregunta a través del chat, pues que me interrumpa con toda confianza para que podamos interactuar. Como les digo, eh, primera cosa que podríamos establecer sobre la comunicación es que tiene que ser participativa. Y si solamente estoy yo hablando, como una típica clase magistral, pues no tiene mucho sentido, ¿ok? Entonces, quiero empezar por ahí, ¿listo? Vuelvo y repito, a lo largo de este tiempo está abierto lo del Socrative, contesten cuando ustedes quieran, la respuesta que ustedes deseen. La idea es que podamos hacer también una discusión sobre esas respuestas, ¿ok? Bueno, entonces, si estamos listos, me gustaría arrancar. De nuevo voy a estar aquí compartiendo pantalla, pero pueden interrumpirme en el momento que deseen, ¿vale? Entonces, quiero arrancar esta charla con una anécdota. Y en realidad les voy a contar varias anécdotas a lo largo de esta charla. Y esta anécdota, tal vez, más que anécdota, es una historia que para mí es bien relevante cuando yo pienso en la educomunicación. Y para esto nos vamos a regresar 100 años en el pasado, a Francia, básicamente. No sé si habrán escuchado alguna vez de este sujeto, Celestin Freinet. A ver, les cuento un poquito. Hace 100 años, Celestin Freinet era un educador, hace 100 años, básicamente. Imagínense el contexto. Freinet era un educador en una Francia rural, post Primera Guerra Mundial, muy rural, con muchos problemas de pobreza, en una Francia muy compleja en ese momento, ¿no? Y él era profesor de escuela, básicamente. Y Freinet enseñaba varias materias, matemáticas, lenguaje, por supuesto que era una de las principales. Y me gusta mucho la anécdota de Freinet, con esto es lo que quiero pensar, es, él simplemente un día llegó a su escuela con una imprenta.
En esa época, una imprenta antigua, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hizo Celestin Freinet en ese momento? Él llevó esta imprenta y lo que hizo fue básicamente transformar su salón de clases en una redacción periodística. ¿Qué es lo que hacía? Cuando él mandaba tareas a sus estudiantes, les mandaba a escribir ensayos, cualquier otra cuestión que tuvieran que ellos hacer, no se quedaba en la idea de simplemente el ensayo, sino que hacía que los estudiantes lo imprimieran, lo reprodujeran, lo pudieran compartir con ellos, pero también con su comunidad, también con otras personas, sus padres, sus familias, personas que estaban ligadas y cercanas a ellos. Les cuento esta anécdota porque Celestin Freinet es tal vez uno de los referentes más clásicos que tiene la educomunicación, ¿ya? Y cuando otros autores piensan mucho en la experiencia de él, pues Freinet fue de alguna manera hace 100 años un precursor de varias cosas que son claves para entender la educomunicación, que es cómo estimular y cómo motivar a tus estudiantes y cómo generar participación y lo que él llamaba el efecto multiplicador. ¿Qué significa esto? Dicho de manera muy sencilla. Para Freire lo clave era entender que la educación no podía limitarse a esta fórmula clásica de la evaluación, ¿no es cierto? De entrega trabajo, evalúo, califico, exija. No, él pensaba mucho en una educación popular y en una escuela activa, donde además lo educativo tuviera la capacidad de desarrollar la conciencia social de las personas, ¿ya? Y decía, entre otras cuestiones, que para que esto se propiciara, la comunicación era fundamental, ¿ya? Porque lo que motivaba en el fondo a estos niños a participar y a trabajar de forma activa en su clase era la idea de saber que lo que estaban produciendo iba a ser leído por alguien más. Esto es bien interesante pensarlo porque cuando pensamos en la educación, o yo enseño escritura académica desde hace ya 9 años, imagínense. Y una cosa que les digo mucho a mis estudiantes es, uno nunca escribe para uno mismo, uno siempre está escribiendo para alguien más. Tal vez el único ejemplo que se me ocurra de lo que uno escribe para uno mismo es un diario. Y aún así, no sabemos si es que alguien lo puede leer algún día, ¿no? Entonces les menciono esto porque cuando pensamos en estos procesos, siempre quiero que piensen en esto, que lo que les pregunté al inicio. ¿Qué mediación puedo propiciar a través del producto educomunicacional que estoy generando? Y acá entonces es importante tomar en cuenta algunas cuestiones básicas. Primero, los fundamentos de la educomunicación. Pensemos una cosa. Yo tuve la oportunidad de estudiar mi doctorado en antropología y comunicación con una línea en educomunicación en España. Y a mí me pasó una cosa bien curiosa, que cuando yo explicaba mi proyecto en España, no entendían qué era lo que yo estaba haciendo. Y no me entendían, entre otras cuestiones, porque yo venía de una línea, y vengo de una línea muy cultural, yo me formé en la Universidad Javeriana en Bogotá, acá también en Quito, y una cosa que para mí nunca tuvo ningún problema en entender fue la relación que había entre la cultura, la educación y la comunicación. Pero resulta que en otras partes del mundo no está tan claro. Porque cuando en otras partes del mundo piensan en en la relación de comunicación y educación, piensan mucho en lo que se llama la alfabetización mediática, como la define la UNESCO, que en términos muy sencillos es enseñar a la gente a consumir medios de comunicación, que está muy bien, por cierto, que lo necesitamos. En una época de desinformación, de fake news, de tanta cantidad de contenidos, pues lo necesitamos, por supuesto. Pero cuando nosotros pensamos en educomunicación en nuestro contexto latinoamericano, también tenemos otros referentes muy importantes. Primero, tenemos la pedagogía constructivista. Jean Piaget, Vygotsky. Ustedes son educadores, así que no creo que hace falta que yo les explique los postulados de Vygotsky y Piaget, pero, y todos los que le siguieron, por supuesto, pero sí entender la cuestión muy clave que ellos nos hablaban sobre el aprendizaje significativo. Y entonces la comunicación se vuelve un recurso fundamental para propiciar un aprendizaje significativo. Porque, de nuevo, como a esos niños, y como lo he podido ver también con mis estudiantes a lo largo de estos años, cuando uno tiene la posibilidad de comunicar lo que está haciendo o el simple hecho de interactuar con personas, ya se vuelve un aprendizaje significativo. Entonces resulta que la comunicación no es un elemento más dentro de de la educomunicación o dentro de los procesos educativos, es un elemento transversal y fundamental. Otro referente clave para nosotros es la educación popular, Paulo Freire.
¿no es cierto? Esta noción de la educación como un recurso de emancipación y de conciencia, ¿ok? Que no está solamente ceñida a estos espacios formales, pero que puede construirse en cualquier espacio. Y eso es interesante para nosotros, porque cuando yo estoy pensando en educomunicación, no estoy pensando únicamente en la escuela, aunque debo admitir que es donde más he trabajado, pero también en otros espacios, en comunidades, por ejemplo, y esto me lleva, por ejemplo, a la relación que tenemos con la comunicación comunitaria. Veamos, para mí la comunicación sobre todo tiene que ver con el tema de creación de comunidad. Comunicar no es solamente la comunicación mediática, no se trata únicamente de los grandes medios o de los medios digitales, sino también de construir comunidad y espacios de vínculo entre las personas. Ahí es donde la comunicación tiene una relación muy clave con la comunicación comunitaria, porque el propósito al final es la interacción. Son las relaciones interpersonales. Y en ese sentido, sí quiero pensar una cosa. Regreso a la reflexión de Freire. Miren, lo que yo puedo y podemos aprender de Freire y de todos los que le siguieron es que hacer educomunicación no se trata simplemente de meter un dispositivo, una medio de comunicación, una herramienta dentro de una clase. El ejemplo más típico que se me ocurre es cuando ponemos una película o un video y les digo, bueno, chicos, vean la película y luego discutimos. ¿Y cuál es la innovación ahí? ¿Cuál es el proceso de interacción que estoy generando ahí? ¿Ya? Lo que va a ser eso significativo no va a ser la película o no va a ser el jueguito en Kahoot o cualquier otra herramienta digital que se les pueda ocurrir. Lo que va a ser esto significativo es la experiencia asociada a este proceso. Por ejemplo, muy distinto es pensar que yo voy a poner esta película y alrededor de esto voy a armar un foro y voy a armar discusiones y de pronto mis estudiantes terminan hasta discutiendo sobre cosas que no tenían nada que ver con la película, pero que pueden ser significativas y asentadas en sus propias experiencias. Entonces, quiero que piensen que lo que hace clave lo que convierte la educomunicación no es el medio de comunicación como tal, no es la herramienta, es el proceso de intercambio e interacción que yo estoy propiciando. A eso es a lo que vamos a llamar entonces mediación. ¿Listo? Entonces, la mediación es clave. ¿Por qué? Dicho de manera muy sencilla. Nosotros, educadores, hoy por hoy, lo que siempre les digo a mis estudiantes, somos mediadores. ¿Por qué? Porque al final del día, miren, toda esta información que les estoy dando ahorita está disponible en Internet. Y ustedes podrían encontrarla por sí mismos y por sí mismas. Pero lo que estoy haciendo acá es un proceso de mediación para que ustedes siquiera tengan un mapa de ruta de por dónde buscar esa información. Entonces, nosotros ya no somos esos educadores dueños de la verdad, sino que somos mediadores en procesos educativos que requieren una orientación. Y eso es bien importante porque entonces aprender es más un proceso de intercambio y de diálogo que de transmisión de conocimiento. Eso es súper importante, porque justamente lo que todos los educomunicadores plantean es que que conocer es comunicar, decía Mario Kaplun, y para que haya un proceso de comunicación, lo clave aquí es que se den procesos de intercambio de información, sí, pero también de experiencias, de vínculos, de relacionamiento con las personas, donde las personas puedan identificarse no solamente con lo que están aprendiendo, pero también con las personas con las que están compartiendo. Porque por ejemplo, nos decía Mario Kaplun que para poder realmente aprender no es solamente adquirir un conocimiento, es también comunicarlo, porque realmente es cuando nosotros conocemos algo y lo comunicamos, es que realmente estamos apropiando algo. Entonces, en esa medida, regreso a Paulo Freire, el aprendizaje siempre va a ser un proceso de diálogo. Y es clave entender esto y creo que ustedes lo entienden muy bien también. Eh, y entonces resulta que la educomunicación, como la entendemos en América Latina al menos, pues más que, a diferencia de lo que ocurre en otras partes como en Europa, en los Estados Unidos, más que diseñar herramientas a lo Plaza Sésamo, se trata de generar procesos de mediación donde las herramientas comunicacionales, en digitales o analógicas, pues nos puedan servir para propiciar procesos de adquisición de sentido, de intercambio, y en esa medida, pues es un campo interdisciplinario y que en nuestro caso tiene una relación muy estrecha con lo comunitario. ¿Ok? Como les dije, les quiero mostrar acá algunas experiencias. Hace un año y medio comencé a trabajar en la Universidad de Amauta Iguazí.
Es una universidad intercultural, la primera universidad intercultural del Ecuador. Es una universidad donde el 50% de la población pertenecen a poblaciones ya nacionalidades indígenas aquí. Es el resultado de un proceso histórico muy, muy importante, muy interesante. Y una cosa que es interesantísimo de entender de cómo nosotros trabajamos en la carrera de comunicación comunitaria aquí en la universidad es que, por ejemplo, mis estudiantes, en muchas carreras, los estudiantes comienzan a hacer proyectos de vinculación, por ejemplo, en la universidad. Es un requisito, la mayoría de los estudiantes en las universidades tienen que hacer proyectos de vinculación con la comunidad para graduarse. Pero mientras en muchas universidades eso ocurre ya hacia el final, en esta universidad en particular, ocurre desde el primer semestre. Es decir, mis estudiantes de comunicación desde el primer semestre se van a territorio, van a comunidades. Están trabajando con comunidades de distintos tipos, nacionalidades indígenas, de mujeres, de ancianos, de jóvenes. Hay un montón de proyectos. Y ellos en grupo comienzan a interactuar desde el inicio. Por ejemplo, esta iniciativa es de unos de mis estudiantes que están ahorita en el tercer semestre de la carrera y llevan un año y medio trabajando, por ejemplo, con una población aquí cerca de Quito, en las afueras de Quito, haciendo proyectos que se llaman chuchurillos, donde, por ejemplo, ellos hacen ejercicios de participación con la comunidad, talleres, y no sé si alcanza a ver muy bien lo que carga la señora, pero es una revista que ellos diseñaron, ¿ya? Que recoge las anécdotas de las personas de esta comunidad. A nivel técnico, todavía hay mucho que mis estudiantes tienen que aprender, pero algo de lo que yo me siento muy orgulloso de lo que hacemos aquí en la universidad y de ellos en particular, es que mis estudiantes en su segundo año de la universidad ya han hecho más lo que muchas otras universidades hacen en la medida en la que ellos ya están expuestos al territorio. Ya saben trabajar con las personas, ya tienen una noción de educación popular y de comunicación comunitaria y donde logran integrar, por ejemplo, lo que ellos trabajan en las clases, lo aplican a trabajar con estas comunidades. Entonces, esto podríamos hablar como una primera experiencia educomunicacional. Ellos, por ejemplo, producen podcasts, revistas, videos, reportajes, algo que hemos venido haciendo en los últimos semestres en la universidad, en la carrera en particular, ha sido tratar de integrar, por ejemplo, que los estudiantes no tengan que hacer un examen final por cada asignatura del semestre, sino que hagan un solo producto comunicacional que les sirva y que se pueda desarrollar de forma transversal, pero que responda específicamente a las necesidades de la comunidad con la que han venido trabajando. Esa es la primera experiencia que les puedo mencionar. Como ven, la mediación y la participación es clave para entender cómo estos estudiantes aprenden a hacer comunicación. La segunda cosa de las que les quería hablar, ya que hablábamos de entornos digitales y presenciales, tiene que ver con el tema de pasar de las herramientas a la mediación. Mira, de nuevo, cuando se estudia comunicación muchas veces, lo primero que pensamos es, bueno, ¿qué herramienta voy a usar? Es decir, quiero hacer un proceso de comunicación y lo primerito que nos pensamos es, quiero hacer un podcast, quiero hacer un video, quiero hacer una revista, lo que quiera, ¿no es cierto? Pero yo les diría que eso va después. Porque más importante que eso es pensarnos, bueno, ¿cómo voy a integrar yo las herramientas a los procesos de aprendizaje o mis propios procesos de aprendizaje o a las necesidades de la comunidad en la que yo estoy trabajando? El segundo, la segunda experiencia de la que les quería hablar es de un proyecto de investigación que he venido trabajando en la otra universidad donde trabajo, que se llama Kids Online Ecuador. A ver, este es un proyecto que forma parte de una red internacional, se creó hace varios años, ya 15 años si no es más, en el London School of Economics y que pues en Ecuador lo trajimos hace unos 3 años, 4 años casi. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? Entonces, durante estos años hemos estado trabajando con niños de colegios aquí en la provincia de Pichincha, el equivalente a un departamento en Colombia, trabajando con niños, no desde una noción de vamos a enseñarles a usar tecnologías, sino vamos a escucharlos y aprender cómo ellos están utilizando las tecnologías. Y esto ha sido una cosa fundamental y súper enriquecedora para nosotros porque, ¿saben qué es lo que nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado un montón de problemas. Cosas como, por ejemplo, que hay un uso muy mecánico de inteligencias artificiales, muy generalizado entre todos, que en sí mismo no es el problema, pero el problema es que lo utilizan de manera mecánica sin que lo integran realmente muchas veces en sus procesos de aprendizaje. Cosas que nos hemos encontrado. ¿Saben cuál es la fuente principal de información para estos jóvenes de entre 9 y 16 años?
TikTok. Esa es su principal fuente de información. Para todo, por cierto. Entonces es una cuestión ahí interesante. ¿Y saben quiénes son los principales agentes que se vuelven como problemáticos en sus procesos de relacionamiento con la tecnología? Nosotros, los padres y los profesores. Estamos viviendo un problema, una cuestión, lo que nosotros hemos venido a llamar una brecha mediacional, es decir, los jóvenes usan tecnologías. Estas tecnologías, pues básicamente están ya muy propagadas en sus usos cotidianos y generan problemas de bullying, digamos, de privacidad, de violación de privacidades y demás, pero también un montón de oportunidades para la creación, para la producción de contenidos, para ciertos aprendizajes sumamente innovadores. La clave aquí, lo que hemos nosotros podido desarrollar y encontrar, es que nosotros como adultos necesitamos generar mejores procesos de mediación y no tenerle tanto miedo a la tecnología, sino ser más conscientes sobre qué tipos de discursos estamos generando. Por ejemplo, hemos encontrado que acá en Ecuador existe un discurso adulto céntrico muy centrado en el miedo a la tecnología y en inculcar el miedo a los jóvenes hacia la tecnología. ¿Y saben qué es lo curioso que pasa ahí? Que igual están usando. Lo que pasa es que desde este miedo no quieren preguntar y no buscan a los adultos como esa fuente de guía sobre el uso de lo tecnológico. Sobre esto hemos desarrollado, entre otras cuestiones, un kit educomunicativo que se llama Activa tu clase, que ya se los voy a mostrar en un momento. Pero ¿para qué les planteo este ejemplo? Para que pensemos que la educomunicación no es el uso instrumental de un medio, de nuevo, sino cómo nosotros podemos estimular desde el diálogo y las herramientas procesos de aprendizaje que fomentan la expresión y el intercambio simbólico. En formas muy sencillas, podríamos decir que en este caso no se trata tanto de que yo le dé más tecnología. Acuérdense el ejemplo de computadores para educar que hubo en Colombia hace algunos años, ¿no es cierto? No se trata de dar tanta tecnología, sino que esa tecnología esté integrada en el proceso de aprendizaje, sea en un espacio escolar o informal. Como les decía, en América Latina además tenemos un enfoque propio. Y educomunicar de nuevo, no se trata de pensar qué herramienta voy a integrar, sino qué aprendizaje quiero potenciar, qué necesidad de comunidad quiero abordar y cómo quiero hacer esa medición. Y entonces nos regresa a pensarnos, si ustedes son comunicadores, acuérdense la primera clase que uno estudiaba en comunicación, el primer modelito clásico de Roman Jacobson, emisor, mensaje, receptor. Supongo que la mayoría se acordarán de eso, ¿no es cierto? Y resulta que cuando pensamos en una comunicación, muchas veces lo primero que pensamos es en el canal, de nuevo. Pero lo primero que tenemos que pensar es en el receptor. ¿Y cuál es el mensaje que queremos transmitir? Y entonces, ¿cómo vamos a crear procesos de inteligencia colectiva y lazos? Una cosa que es interesante y fundamental entender acá es que, de nuevo, lo que propicia un aprendizaje significativo es la construcción de relaciones entre las personas. Entonces, ¿cómo voy a construir estas relaciones? ¿Y cómo voy a hacer esto en contextos virtuales? Otro ejemplo que se me ocurre, hay que prestar mucha atención a a la interacción. Hay unos autores que sacaron un modelo hace varios años que se llamaba el modelo de la comunicación más personal, que nos decía que en los entornos virtuales hay una gran distancia y eso genera unas limitaciones para la participación. Yo siempre digo que los profesores nos hemos vuelto mediums porque a veces me toca estar llamando y diciendo, oigan, están vivos, están conectados, me escuchan. Y eso se ocurre porque, claro, el contacto de nosotros con los estudiantes está mediado aquí también por una pantalla que lo vuelve bien distinto. Pero entonces la clave está en pensar cómo vamos a sobrellevar estas limitaciones y estas distancias que nos generan las pantallas. A veces pueden ser cosas muy sencillas como simplemente llamar y decir, hola Diana Cecilia, ¿me escucha? Y entonces Diana, que es la única que está con la cámara encendida, ya se siente interpelada directamente, ¿no es cierto? Y entonces resulta que solamente con ese pequeño gesto que acabo de hacer, yo ya estoy personalizando mi comunicación. Entonces, eso es clave para pensar, porque a veces no se necesitan mayores artilugios, no necesitamos elaborar el Kahoot más complejo ahí, ni llenar mi clase de herramientas, sino regresar a a la comunicación interpersonal. Estos autores nos hablan sobre la personalización y la distancia.
Y entonces la personalización es una cosa que nosotros sí podemos jugar aquí en el espacio virtual, porque para bien o para mal tenemos los nombres de nuestros participantes acá, ¿no es cierto? Para bien o para mal, puedo yo tratar de generar procesos más individualizados hasta cierto punto, que a veces de nuevo no tiene que ser la gran cosa, pero sí tenemos que generar esta sensación de cercanía y de personalización con las personas. Y esto es clave para entender cómo esto lo podemos trabajar en contextos virtuales. Tercero, el efecto multiplicador. Como les decía, se trata de integrar herramientas en procesos de mediación más amplios. La prosumisión, es decir, el producir a partir de lo que consumimos, puede ser una promesa bien interesante de la era digital, por ejemplo. Eh, Hace algunos años, por ejemplo, daba clases en la Universidad Javeriana sobre producción editorial y me encantaba porque mis estudiantes, igual que yo, éramos unos nerds. Nos encantaban los libros, pero nos fascinaban. Y como a todos nos gustaban los libros, entonces una cosa que nos gustaba mucho hacer ahí era generar, por ejemplo, cosas como memes sobre las cosas que leíamos. O algunos se armaron blogs y cosas así. Algunos, por ejemplo, una estrategia que hicimos en una de las clases fue, ok, no sé si ustedes conocen la plataforma Goodreads, por ejemplo, que es una plataforma donde uno puede publicar lo que ha leído a lo largo del año y se establecen retos y cosas así. Pues lo que yo les decía era, bueno, ¿por qué en vez de hacer esas típicas reseñas que nos toca hacer para nuestras clases, ¿por qué no nos abrimos un perfil de Goodreads y comenzamos a crear cosas que otras personas puedan leer para que ustedes van a escribir una reseña? Sí, pero que van a leer en esta comunidad virtual, por ejemplo. De nuevo, la prosumisión puede ser muy interesante, más cuando se autogestiona y se puede generar procesos de cooperación y de intercambio, pero siempre hay que cumplir con la promesa. Es decir, si yo les digo que lo que ustedes van a producir en esta clase será revisado por alguien más, que no soy yo, porque qué chiste que solamente sea el profe, sino que sea, no sé, por ahí algún muchacho que esté viendo ahí algo en Montería, pues esa es una promesa cumplida. Y eso se vuelve una motivación muy interesante. Entonces, recordemos, la comunicación es identificación, proyección e interpelación. No busca únicamente que los estudiantes o las personas de la comunidad aprendan a usar herramientas, sino que genere un empoderamiento y un diálogo con las personas. Y eso es clave y me lleva al último ejemplo. Y ya les voy a mostrar las herramientas, solo que ahorita quiero como que correr hablándoles de todo esto para poder explicar. Tercera experiencia. Fue mi tesis doctoral. A ver, mi tesis doctoral, entre otras cuestiones, trabajaba sobre la construcción de comunidades LGBTI aquí en Ecuador. Y lo digo, la construcción, porque realmente Ecuador es un espacio, Quito en particular, es una ciudad donde no hay una violencia homofóbica realmente dicha, pero sí las poblaciones LGBTI seguimos siendo muy invisibilizadas, no tenemos muchos espacios de socialización, no hay espacio para creación de comunidad. Entre las cosas que elaboramos acá con un grupo de amigos fue crear clubes de lectura, por ejemplo. Y en estos clubes de lectura logramos durante, bueno, ya llevamos casi 5 años trabajando en estos clubes, imagínense, todavía, ya me gradué y todavía seguimos con el club, pero lo importante acá era que pudiéramos compartir en estos clubes, leemos, nos reunimos hasta ahora una vez al mes e interactuamos, intercambiamos cosas y ha sido un ejercicio muy interesante porque nos ha permitido entender que, por ejemplo, los libros, la lectura, también propician un proceso de comunicación. Entonces pensamos que leer es un acto solitario, pero leer acompañado y compartir lo que leímos es mucho más rico, por ejemplo. Entonces, qué chévere que es cuando uno lee algo y alguien más lo leyó y te intercambias y dices, ay, mira, ¿has visto esto? Bueno, imagínense esto cuando estás hablando con poblaciones que ni siquiera conocían que había otras personas como ellos, por ejemplo, como ellas. Y entonces resulta que simplemente el acto de interactuar era sumamente poderoso. Sobre esto también se desarrolló otro kit, ya se los voy a mostrar, con el objetivo de generar espacios seguros para las diversidades, sean menores de edad o mayores de edad. En mi caso, honestamente, la mayoría de las personas con las que he venido trabajando han sido mayores de edad, personas de distintos grupos que han venido rotando a lo largo de estos 4 o 5 años, personas refugiadas también que han venido inclusive migrantes colombianos que han venido refugiados aquí a Ecuador, ha sido algunos casos interesantes, y sobre esto también se desarrollaron algunas herramientas digitales. Entonces, para que esto quede un poco más claro, pues voy a mostrar algunas cosas.
¿Listo? Creo que estamos bien de tiempo. Voy a tomarme 5 minutos para ir acabando con esto, ¿ya? A ver, les voy a mostrar algunas cositas. ¿Listo? La primera herramienta que les quiero mostrar, perdón, se me deschavetó esto, un momento. Ya, es justamente el kit eh, Activa tu clase, el que derivó del proyecto digital. Entonces, por ejemplo, este tiene algunos videos educomunicacionales que sobre todo están orientados a dar a los profesores herramientas sobre cómo integrar cosas como las wikis, podcasts, YouTube o inclusive la IA como recursos educativos en el aula. De nuevo, no es que nosotros vamos a utilizar o centrar nuestra sesión o secuencia de clases en la herramienta, más bien la herramienta se vuelve un apoyo y una cuestión que motiva. Por ejemplo, dentro de este kit, que es, bueno, tenemos una versión física, que es esta cajita, que tiene algunas cartas, porque pensamos que también había que trabajarlo en contextos de baja conectividad. Por ejemplo, en este kit tenemos inclusive un chatbot que desarrolló un colega, que ya les va a compartir todos estos enlaces, donde ustedes, por ejemplo, le pueden hacer preguntas y el chatbot va a ir haciéndoles a ustedes preguntas sobre cómo armar una secuencia didáctica en función de las cosas que ustedes necesitan que su comunidad o que sus estudiantes aprendan. El otro es el proyecto Pedagogías Queer, este que les mencionaba, para hablar sobre enfoques de género y diversidades sexogenéricas desde un enfoque educomunicativo. Entonces, por ejemplo, esta es una herramienta que pude desarrollar, todavía está en versión piloto, he tratado de buscar como fondos para poder ampliarla, pero bueno, aquí vamos. Y tiene una serie de folletos, por ejemplo, también este kit, sobre información muy básica sobre, por ejemplo, qué entender por perspectiva de género, cómo incorporarlo en ámbitos educativos, todo muy sencillo, qué es la violencia de género, por ejemplo. Y todo esto está, por cierto, disponible. Todos los recursos que les estoy mostrando son de acceso abierto, entonces siéntanse con la libertad de cacharrearlos, como dicen allá. Tiene una caja de herramientas, por ejemplo, este kit, que tiene, por ejemplo, fichas didácticas sobre cómo generar distintos tipos de actividades analógicas o no analógicas o digitales y cómo darle un enfoque de género a esto, por ejemplo. Entonces tiene como algunas herramientas, inclusive recursos. Por ejemplo, hace unos 2 años di un taller en la Universidad Javeriana también con profesores del magisterio y les mostraba, por ejemplo, libros infantiles para trabajar sobre temas de género. Me decían, profe, ¿hay libros infantiles para trabajar sobre estos temas con niños? Les decía, sí, hay un montón. Y acá tenemos, no están los libros, porque obviamente eso sería piratería, pero sí les puedo dar los títulos y como una síntesis sobre cómo implementarlos. Entonces, bueno, digamos que aquí hay como algunas herramientas, pero ya para ir cerrando, simplemente en definitiva, cuando pensamos en comunicación comunitaria, pensemos primero en la comunidad. ¿Qué necesidades hay en esa comunidad con la que quiero trabajar? ¿Qué mediación requiere y cómo puedo abrir el diálogo? Segundo, justamente pensemos en esa comunicación. ¿Cuál va a ser el mejor mecanismo para propiciar esa comunicación? Y a partir de eso, establecer las herramientas y las secuencias didácticas. No se trata de nuevo de producir un video. Se trata de entender cómo ese video se va a introducir en un proceso de aprendizaje. Y por último, la retroalimentación. Y esto sí es súper interesante y muy importante, diría yo, porque de nuevo no somos los dueños del saber. Y siempre es importante que otras personas nos retroalimenten y dialoguen con también lo que nosotros proponemos. Aquí les dejo unos QR si es que quieren revisar estos recursos que les indicaba. De todas maneras ya se los voy a compartir. Pero, pero es eso. Y como les dije, y para ser consecuente con lo que con lo que estoy tratando de explicar, y porque el tiempo es corto en televisión, como decía una profesora mía, pues más bien quisiera darles la palabra, ¿ok? Y más bien, como le decía Alex, tal vez hablar de algunas de sus propuestas, revisar, por ejemplo, qué es lo que respondieron aquí en el Socrative. em, y si no lo han respondido todavía, pues les invito a que lo hagamos, ¿listo? Pero veo que ya tengo algunas respuestas, lo cual me alegra mucho y puedo irlas revisando, pero si es que alguien más bien quiere como intervenir, preguntar, contarnos de su proyecto, tenemos, ¿cuánto? ¿15, 20 minutos, Alex? Tenemos 13 minuticos.
Igual, profes, anímense porque esta es la oportunidad para que nos den una retroalimentación en vivo. Bueno, entonces no sé quién quiera, pero mientras yo voy a ir leyendo, por ejemplo, veo Daisy, dice, tiene una emisora, interesante. Buscamos crear espacios de diálogo. Entonces, por ejemplo, yo a Daisy le preguntaría, ¿y cómo van a ser esos espacios de diálogo? ¿Cómo utilizamos el programa radial en este caso? Wow, Jacqueline está dando algunas explicaciones también. Eh, no sé, tal vez voy a coger algún voluntario, no tan voluntario, pero forzado. Ah, por ejemplo, me llaman la atención los trabajos de Daisy o de Jacqueline. No sé si alguna de las dos quisiera intervenir y puedo como hablar de sus proyectos, tal vez. Maestro, buenas tardes. Aquí me encuentro presente Jacqueline Vega, Un gusto, Jacqueline. A desde ver, Florencia, Caquetá. Buenas tardes a todos. buenas tardes, Jacqueline. Bueno, Adelante, cuéntame. profe. Buena tarde. Bueno, profe, escucho sus preguntas. Cuéntame. Bueno, o no sé si les cuento, tenemos un programa radial Ujú. llamado Así Suena Mi País dentro de la 98.1, que es la Radio Universidad de la Amazonia. Nos dieron el espacio, creamos el espacio. De hecho, quiero agradecer profundamente a Flip porque gracias también a este espacio logramos escribir un producto, un capítulo de libro de acuerdo a todo lo que hemos hecho y recopilar todos como los trabajos o los entregables y ya lo estamos postulando para publicación. Entonces, en nuestro programa radial no solamente participan docentes, sino también estudiantes del semillero de investigación al cual pertenecemos, que se llama Arte Paz. Estamos en una zona bien interesante en donde los productos también, o los invitados más bien, obedecen a productos como firmantes de paz, como procesos artísticos de personas que se dedican a las diferentes disciplinas del arte, de la música, la fotografía, la danza tradicional, gusta mucho aquí, el video, la narración oral, el teatro. Entonces, digamos que recogemos las disciplinas y hacemos como lucir estas expresiones. Entonces, por eso expresaba que para nosotros el programa fortalece el reconocimiento de la diversidad cultural, la identidad y el patrimonio inmaterial que hay en este departamento, que además promueve la participación de estudiantes, docentes, gestores culturales, artistas, portadores de tradición. Aquí para nosotros es muy importante hablar de el tema de estar haciendo co-investigación. Cuando nosotros llegamos a los diferentes territorios, Caquetá tiene 16 municipios, a los, a los portadores, los que nos dan la información, los llamamos co-investigadores, son ellos los que tienen la fuente del conocimiento, entonces nosotros entramos solamente a ser como un mediador dentro de este proceso para invitarlos a nuestro programa. Entonces, por ejemplo, la última guía que elaboramos, nos dimos el lujo de hacerla en la presentación de nuestro programa, fue el 31 de mayo, y en este 31 de mayo nos salieron varias cosas bonitas porque hacíamos un homenaje a a los mejores estudiantes de prueba Saber Pro y un homenaje a la maestra Totola Momposina, que por esos días Mm. estaba también en una situación, bueno, ya que descansaba en paz. Entonces, en este proceso nos unimos todos, incluido el coordinador del programa, y hicimos un homenaje y un trabajo majestuoso en donde hicimos un trabajo enfocado hacia la paz, hacia la reconciliación, con tres palabras claves que son el perdón, la reconciliación y no, la no repetición, enfocado hacia la paz. Entonces, digamos que para nosotros hacer este tejido social resulta interesante desde la función propia de hacer radio, desde la estrategia o las estrategias que nos invitaron los diferentes actividades que nos brindó este hermoso diplomado, en el que fue un aprendizaje colaborativo y en el que tengo que agradecer también especialmente, tengo que decirlo y nombrar a la profesora Nidia Hernández de allá de Medellín,
quien nos contó a varias personas de aquí de Caquetá para que nos inscribiéramos y pudiéramos participar. Al principio sentíamos mucho miedo porque decíamos, no, pues no sabemos nada y hoy pues tenemos frutos y pues esperamos que también se puedan compartir algún momento esos productos que hemos construido. Mi profe, no sé si me quiera preguntar algo, estoy Más atenta. bien le agradezco y voy a usar un poco el ejemplo que usted me da ahorita porque, por ejemplo, entender el tema de la diferencia entre, en contextos digitales, la diferencia entre interactuar y participar. Interactuar, ok, puede ser, por ejemplo, simplemente levantar la mano, contestar estas cosas aquí, pero ya participar es lo que usted acaba de hacer. Entonces, contribuir, ¿no es cierto?, al desarrollo de del ejercicio. Y más bien le agradezco que nos comparta su experiencia y puede ser interesante. Más preguntas me genera es pensar un poco cómo sus estudiantes se involucraron en el programa radial. Eh, pero sí, para mí es interesante pensar que lo que usted está haciendo es comunicación, ¿no es cierto? Y que hay que dimensionarlo en eso también y llamarlo de esa manera, porque a veces, no sé si le pasa a usted, Jacqueline, pero me ha pasado con muchos estudiantes que me dicen, bueno, es que no sé si estoy haciendo comunicación realmente. Y yo les digo, me cuentan cosas como lo que usted me cuenta. Y yo les digo, sí, usted ya es un comunicador, una comunicadora. Entonces, fíjense, es tan sencillo, pero entonces de nuevo es el proceso humano lo clave ahí, ¿no? No sé si, bueno, no sé si, Eh, dígame, bueno, dígame. realmente involucrar a nuestros estudiantes fue bien Ah, duro sí. porque pues sienten miedo, profe, qué miedo, yo, pero miedo con quién si estamos es con un micrófono y allá el productor de radio está solo concentrado en lo que está haciendo allá con la consola, estás conmigo, preparar el libreto requiere tiempo, claro, el libreto sí es súper clave. Y en el libreto, pues entonces hacer los apartes, inclusive nos inventamos algo que se llama las efemérides del día, desde el arte, desde la educación, desde la cultura, hablar de investigación también era un componente súper inminente para nosotros, consultar si las noticias o lo que íbamos a hablar tenían veracidad o no, que en eso nos dieron harta cátedra, venga, hay que mirar la producción, hay que hacer entonces, tal vez el mayor tiempo es armando el libreto, pero ya cuando hace uno el programa que dura una hora y que solamente escogemos tres canciones de acuerdo al invitado, pues va fortaleciendo el programa y se convierte en algo lindo, tanto así que hoy ya pudimos hacer hasta un programa radial con un invitado por Zoom. El invitado está en Amazonas, que fue profesor nuestro aquí en la universidad y nos regaló una mega entrevista vía Zoom y ya yo no hablo, hablan los estudiantes y le preguntan cómo está ya el libreto, ya han consultado. El profesor nos envía un perfil, del perfil sacamos las preguntas previamente enfocadas, digamos que a su vida primero, a su formación, a su trabajo, a que nos regale una anécdota. Entonces, digamos que pensar en los tres momentos de las preguntas y también pues pensarnos en las respuestas cobra sentido para ellos porque vamos haciendo una construcción en donde ese capítulo del libro cobra vida porque creemos que estamos haciendo una cartografía de artistas, de personajes, de personas que están aportando desde muchos ámbitos a nuestro trabajo biocultural, no coreográfico, desde la biomímesis misma que hay en el entorno. Entonces estamos súper felices y este proceso creo que nos brindó muchísimas herramientas y creo que hoy más que nunca vamos a seguir en pie porque nos dieron los elementos y felicito a todo el equipo de Flip por ese amor tan grande con el que se dedicaron a nosotros. Qué bonito. Y qué bonito escuchar eso, Jacqueline. Y ojalá que más bien nos lo puedan compartir. A mí me gustaría escuchar eso en algún punto. Y ojalá lo puedan compartir porque, de nuevo, esa es la promesa cumplida, ¿no? Cuando las personas ya se pueden escuchar. Entonces, tenemos, creo que tiempo para una intervención más. No sé si es que alguien quiera Sí, hacer. tenemos 3 minutitos para una intervención muy breve. Profe, si quieres, igual puedes también mencionar alguna de de las respuestas que te dieron en el Pues Sócrates. es que como dije, hay muchas y tal vez en el ejercicio me generan dudas, no sé, por ejemplo, el de María, por acá vi el de Vivi.
que decían sobre el tema de la resolución y más bien me pone a pensar, bueno, eh, cuáles van a ser esas estrategias participativas, qué tipo de productos son los que están generando. No sé si alguna de las personas que acabo de mencionar quisiera como hacer una intervención. Tenemos 3 minutos, pero tal vez de Igual, nuevo. estas, digamos que desde la FLIP hemos estado haciendo un acompañamiento que tratamos que sea muy personalizado, por eso a veces demoramos un poco en las retroalimentaciones por el volumen, pero sí, digamos que hay unas matrices, por ejemplo, en una guía, que es la penúltima guía, donde los y las profes identifican las fuentes, identifican cómo van a distribuir la carga, por ejemplo, de su equipo. Entonces, ahí hacen como un ejercicio también de participación con sus estudiantes, con la comunidad. Entonces, dicen, es muy chévere y muy interesante porque hemos encontrado cartografías, por ejemplo, por medio de las cuales van a generar una crónica. Entonces, una profe nos cuenta: vamos a visitar los barrios o las zonas cercanas, vamos a identificar personajes y empiezan a crear ese mapa de actores y ese mapa de cosas que hay en su entorno y delegan también a sus estudiantes para que alguien sea la fotógrafa, otra persona sea el montajista, no sé, esas cosas me parecen muy interesantes, sobre todo en estos tiempos en los que de verdad sí necesitamos gente produciendo contenidos y produciendo periodismo de calidad. Ese es otro de los esfuerzos a los que le apostamos inmensamente, que sean productos que respondan a una investigación. Por eso a veces en esas guías los profes y las profes se encuentran, no, enfatiza más en este contexto, enfatiza más en triangular la información, consulta más fuentes, porque estamos en un momento en el que hay demasiada información, pero pareciera que ignoramos más, ¿cierto? Que a la par también hay desinformación. Entonces, sí es un llamado y lo están cumpliendo a que indaguen y que investiguen y que comparen, contrasten todos estos datos y que permitan justamente a sus estudiantes adquirir esas habilidades críticas, incluso desde el manejo de la IA, cómo cuestionan lo que el chatbot les dice y contrastan con otras fuentes. Acabo de ver una profe que podría... Carolina, ajá. Sí, profe, Sí, adelante, la última intervención. sí, es una pregunta muy concreta. Buenas noches, profesor Néstor, Alex, buenas noches. Qué charla tan interesante, qué manera tan interesante de cerrar este diplomado, porque pues el profesor, toda una eminencia en el tema de educomunicación. Profe, le cuento un poco del contexto para luego pasar a hacerle la pregunta. Yo soy Claro. docente de un programa de licenciatura en literatura y lengua castellana en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la ciudad de Tunja. Y vengo Ok. trabajando con ellos. Un parte de mi tesis doctoral es los medios para educar a los licenciados para desarrollar pensamiento crítico. Parte de este proceso es un programa de radio que tenemos en la emisora de la universidad. El programa se llama Música Maestro y básicamente surgió como una idea de un laboratorio de radio donde ellos iban a la emisora, entrevistaban a los profesores y se hace una entrevista tipo de personalidad, donde preguntamos cosas o donde ellos preguntan cosas referidas con la personalidad del profesor, pero también con su vida académica. Y hay una banda sonora. O sea, hay una música que va acompañando eso. Surgió, como digo, como un laboratorio de radio de la clase de medios de comunicación, pero ya a esta etapa y a este nivel, y luego de haber tomado este curso de herramientas para leer el mundo, y escuchándolo a usted, me surge una pregunta grande y es, bueno, ¿de qué manera puedo hacerle una modificación a este producto radial ya manejado absolutamente por los estudiantes? Ellos buscan a los profesores, ellos hacen el libreto, ellos formulan las preguntas, en conjunto con el profesor se ponen de acuerdo con las canciones. ¿Cómo puedo darle como un viraje al proyecto para que hagamos mayor énfasis en ese proceso de comunicación centrado en algo que usted mencionaba al comienzo de la charla, que es la mediación? Ujú. O sea, ¿cómo que ellos sean más conscientes sobre el proceso de mediación? Sí, profe Néstor. A veces simplemente podría ser que ellos se den cuenta de lo que ellos mismos están haciendo. En realidad, ahí la palabra clave es metacognición, ¿no es cierto? Que es esta capacidad de reflexionar sobre el propio aprendizaje.
Y Ujú. yo lo que haría, por ejemplo, ahí se me ocurre, hay una cosa bien loca, podría ser hacer un capítulo especial donde el protagonista ya no sea este filósofo, invitado, etcétera, que sean ellos mismos, por ejemplo, que sean ellos los que reflexionen sobre lo que, como cuando uno está, son estos capítulos como cuando uno cierra la temporada de un podcast, por ejemplo, y el locutor hace una reflexión bien interesante sobre lo que fue la última temporada. Pues Sí. a mí se me ocurriría proponerles que hagan un último capítulo donde ellos hagan una reflexión sobre su propio proceso, sobre lo que ha sido el desarrollo y la autogestión de este ejercicio. Eso es metacognición, ¿no es cierto? Usted lo sabe muy bien. Y esta cuestión permitiría que ellos afiancen su propio proceso de aprendizaje, que ellos sean los propios protagonistas. Yo creo que ahí, por ejemplo, usted está trabajando en la mediación, no solamente de usted hacia ellos, pero también de ellos hacia ellos mismos y hacia las audiencias. Y de nuevo, la mediación ahí es clave entenderla, porque también con una cosa que mencionaba Alex hace un rato, eh, se trata de propiciar procesos de interacción de nuevo. Hoy estamos en un entorno en el que la información está ahí. Lo que necesitamos es realmente buenos procesos de mediación donde la gente aprenda a navegar por el mar de información. Y no sé si con eso les respondo y les doy ideas, pero es lo que se me ocurre ahorita, así como de volada. Sí, sí, gracias, profe, muy amable. Bueno, Listo. profe Néstor, profes, Carolina, todas las profes que han intervenido, estoy muy contenta de verdad de ver ese chat, de identificar personas de varias regiones del país. Muy agradecida también por haber tenido el honor de ser la tutora de muchos y muchas de ustedes. Eh, Sé que en esta última entrega, aprovechando que hay una pregunta en el chat sobre eso, pues tienen varias dudas. Lo que les puedo decir es que, bueno, esta entrega ya es la suma de todas estas recomendaciones que sus tutores y tutoras les han hecho a las guías anteriores. No tienen que entregar más matrices, no tienen que entregar más tablas. Es el producto final, el producto periodístico, entiéndase, el podcast, el texto, la crónica, el reportaje, eh, las fotografías del periódico mural que han creado, si es analógico, bueno, es el resultado de toda esta experiencia. Quiero cerrar también animándoles de nuevo a participar del Premio de Periodismo Escolar. Bueno, también en esta guía tengo que agregar que también es el recopilado del medio escolar, ¿no? De todo el proyecto, todo el proceso que han venido trabajando. Para cerrar, reitero la invitación del Premio de Periodismo Escolar EMI. Vamos a lanzar la convocatoria la próxima semana. Fortalezcan mucho esos productos, recojan todo lo que sus tutores y tutoras les han dicho, integren una investigación muy completa y participen de este premio que esperamos sea de mucho apoyo o significativo apoyo para esos procesos que ustedes tienen. No olviden que queremos seguir construyendo red con ustedes, que queremos que sean parte de Catalejo, que el chat va a quedar ahí disponible para que sigamos siendo esta red de profes interesados en la educación mediática e informacional y pues que podemos seguir trabajando juntos y juntas. Como han visto, hay profes que han sido, como tú, profe Néstor, profes de anteriores cohortes también han venido a hablar de sus experiencias en webinar. Hay profes que han ido con nosotros a la Semana AMI en Cartagena. Bueno, ahorita tenemos dos invitadas acá en el Festival Gabo, por si hay algún profe por acá en Bogotá, les esperamos. En fin, queremos que sigamos construyendo este tejido porque hoy más que nunca necesitamos alianzas, necesitamos juntanza y necesitamos trabajar de manera colaborativa. Muchísimas gracias, profe Néstor, por este espacio. Aprendimos mucho. Gracias por las luces que nos diste y por la generosidad de tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por la invitación. Les copié en el chat también los enlaces a las herramientas. Como les dije, son de acceso abierto, las diseñamos para eso, cacharrenlas, monenlas, úsenlas. Y pues ahí están también mis correos, mi contacto. Será un gusto. Y además, pues me encanta que inspirador que hagan este espacio aquí en la FLIP y con la Universidad Javeriana. Un gusto Bueno, con muchas gracias. Bueno, buenas noches, profes, que estén muy bien.